¿Criptonazis o criptofascistas? Bueno, vamos a ver. E5SBQ, en un comentario con respecto a un vídeo en el que hablábamos de cómo estas corrientes del posmocapitalismo estaban destruyendo la sociedad, estaban envenenando, sobre todo a los jóvenes y niños, son los que menos capacidad tienen de defenderse. Nos decía, bueno, envenenado, así es, decía que estaba de acuerdo con ese concepto de envenenamiento, ¿no? Y con llamarles criptonazis, ¿no? Bueno, este es un término que hemos utilizado más de una vez. También el de criptofascistas. Criptonazis literalmente quiere decir nazis ocultos, criptofascistas, fascistas ocultos, ¿no? Y bueno, nos han planteado si no sería más correcto hablar de criptofascismo en el caso del posmocapitalismo que de criptonazismo. Claro, ¿qué ocurre con el concepto o la palabra fascismo? Se utiliza de forma más amplia y llama más general, en muchos casos distintos, y llama menos la atención que la palabra nazismo, que nos remite a ideas muy concretas a través de los medios de comunicación, digamos, pues no sé, de campos de concentración, etcétera, ¿no? Pero yendo al fondo, es dudoso que no sea más correcto el término criptonazis, ¿no? Para aplicarlo a estos movimientos del posmocapitalismo, que recordemos que son básicamente el posmofeminismo, o sea, la distorsión o la manipulación del proceso de emancipación de la mujer, el catastrofismo climático, la manipulación de las minorías sexuales, la manipulación también de la explotación masiva de migrantes, y la destrucción de las comunidades humanas, el fomento del individualismo, etcétera. Pero claro, detrás de esto, ¿qué hay? Bueno, pues hay, primero, en cuanto al origen, tenemos el mismo origen. Claro, podemos decir que el nazismo y el fascismo es un origen corporativo, ¿no? Es decir, son las grandes corporaciones que ante una situación determinada adoptan estrategias radicales, estrategias radicales, pero que quizás en el caso del fascismo, el fascismo italiano en principio, apuntan más a estrategias radicales desde el punto de vista político, en cuanto a toma del poder, represión de la oposición, etcétera. Mientras que el nazismo es un proceso de transformación social radical. Y esto es lo que lo hace muy similar a lo que está sucediendo ahora con el posmocapitalismo. Recordemos que el posmocapitalismo, o el capitalismo woke, si queréis, pero el posmocapitalismo parte de el malthusianismo, estas concepciones que vienen ya aristocráticas, corporativas desde principios del siglo XIX, que dicen sois demasiados, ¿no? Los seres humanos sois demasiados, vamos a ver qué medidas podemos tomar para que no seáis tantos. Y ahí hay un peligro extraordinario de destrucción social, porque son unas bases ideológicas que son asumidas por las grandes corporaciones y en base a este tipo de ideas pues intentan transformar la sociedad, que es lo que han estado haciendo de forma radical en los últimos 40 años, ¿no? Pero claro, es el malthusianismo, luego es el darwinismo social, que es que, bueno, la supervivencia de los más fuertes, de los que ellos consideran los más fuertes o de los mejores. Luego es la eugenesia, también está en las bases del posmocapitalismo, es decir, que los mejores, los que yo considero mejores, se reproduzcan más, los que yo considero peores se reproduzcan menos, que a veces esos peores son todos, menos los que mandan, ¿no? Pero tenemos, a partir de ahí, estrategias muy claramente definidas de reducción de la natalidad, muy expresamente recogidas en los documentos de la Guerra Fría, estrategias de reducción de la población, a veces, ya lo habéis visto en nuestros vídeos, a veces reconocidas de forma expresa por determinados líderes aristocráticos o corporativos, de que 7.000, 8.000 millones es una barbaridad y que hay que reducir la población a 1.000 millones.
Cosas de estas se han dicho expresamente más de una vez y se han escrito, ¿no? Y luego una transformación radical de los seres humanos, destruyendo, debilitando e intentando destruir todo tipo de comunidad humana, ¿no? Y hay desde los sindicatos, las naciones, las familias, las asociaciones, las parejas, ¿no? Y estamos creando, pues, al final, bueno, o están intentando crear personas sin referencias, que dejan de ser personas, ¿no? En realidad, porque las personas sin estas referencias externas no son personas, son otra cosa, ¿no? Personas sin nación, personas sin vínculos de solidaridad, personas sin familia, personas sin pareja, personas sin sexo, ¿no? Y tenemos finalmente el concepto del transhumanismo, ese concepto que no es muy conocido en la calle, pero que se está impulsando en el ámbito filosófico por parte de las grandes corporaciones, y ese transhumanismo para los ricos, se dice. Es decir, que vamos a intentar utilizar la biología o la tecnología para que los seres humanos dejen de ser de seres humanos, sean otra cosa. Pero claro, se está hablando de transhumanismo para los ricos, en el sentido de que al final, como ellos dicen, las clases sociales van a ser incluso especies distintas. Porque, claro, vamos a tener capacidad de convertir en superhombres por vía tecnológica o biológica a las personas, pero no a todas. Pero no a todas, ¿no? Y claro, el transhumanismo está muy enraizado porque en la eugenesia, uno de los líderes de la eugenesia del siglo XX, que fue Julian Huxley, fue a la vez el que ideó el término transhumanismo, ¿no? Además de ser un promotor muy directo de lo que luego sería el catastrofismo climático, ¿no? Que es una de las corrientes de este posmocapitalismo, ¿no? En definitiva, nos encontramos con un movimiento que en estos últimos 30-40 años, de forma progresiva, están manipulando, transformando la sociedad, transformando al ser humano y destruyendo. Es un movimiento de destrucción social, evidente, ¿no? En ese sentido, esto apunta mucho más al nazismo que al fascismo, ¿no? Como el nazismo es un movimiento corporativo que no se limita a, digamos, a objetivos de cambio político, sino que apunta a objetivos de transformación y destrucción social, ¿no? Bueno, pues esto era lo que queríamos exponer en este vídeo. Dadme vuestra opinión. ¿Cómo os suena este tema? ¿Creéis que es más adecuado el término de criptonazismo o el término de criptofascismo? A ver qué pensáis. Bueno, acordaros por favor, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.